Bueno, en el día de hoy vamos a hablarle un poco sobre un tema al cual nos fue asignado, que se trata sobre la administración de medicamentos por la vía rectal. En el transcurso de este video informativo, muchos expertos, como lo son mis compañeras Roxana García, Rihanna Navas, Carol San Juan, Ana Huelvas y quienes habla Andrea Ramos, le vamos a hablar un poco más de este tema, donde vamos a presentarles puntos específicos como casos clínicos, conceptos de esta vía, también contraindicaciones, anatomía macroscópica, microscópica, factores que incluyen, entre otras cosas, y también, por último, vamos a mostrarle un pequeño video donde se le va a demostrar cómo es la administración de esta vía. Este es nuestro caso clínico sobre la vía rectal. Tenemos a un paciente de 11 años que entró a consulta acompañado de su madre, quien manifiesta que el niño presenta dolor al evacuar y tiene un leve sangrado en las heces hace varias semanas. El paciente se encuentra consciente y orientado a febres sin signos de deshidratación, con leve palidez y dolor a la palpación en la región perianal. No se niega fiebre, vómito o pérdida de peso significativa. Eh, a la infección se observa una fisura anal posterior y una mucosa eritematosa sin signos de acceso o infección. También no se encuentran ni masas ni hemorroides externas. En los exámenes de laboratorio se muestra la hemoglobina normal según los límites normales y sin alteraciones en la coagulación. Se le indicó tratamiento por vía rectal con supositorios de glicerina para facilitar la evacuación, ablandar las heces y disminuir el esfuerzo al defecar. También se le indicó pomada con óxido de zinc para la fisura anal y así reducirle un poco el dolor. Además, se recomienda una dieta rica en fibra y un aumento en la ingesta de líquido. En esta vía se explica que permite una acción local y rápida según la zona afectada, evitando el malestar y el uso de medicamentos orales que irritan el tracto gastrointestinal. Eh, este paciente tuvo un control de 3 semanas en el cual mostró una mejoría en el dolor y la desaparición del sangrado. Su diagnóstico final fue una fisura anal con estreñimiento funcional. Como concepto de esta vía, tenemos que esta es una forma de administración farmacológica donde el medicamento se introduce directamente en el recto del paciente, ya sea en formas de cápsulas, enemas, supositorios y también en formas semisólidas. Su absorción ocurre en la mucosa rectal, ya que esta posee una rica vascularización. Entonces, esto lo que va a hacer es que el fármaco va a ser capaz de transportar el fármaco hasta la circulación sistémica. Esta vía también puede generar tantos efectos locales y, como ya también lo dije, efectos sistémicos. Un ejemplo de efectos locales en la administración de tratamiento de esta vía es cuando hay tratamientos de hemorroides o procesos inflamatorios rectales. Y como efecto sistémico tenemos que este medicamento va a alcanzar el torrente sanguíneo y por lo tanto va a producir una acción general en el organismo del paciente al que se le está administrando este tipo de medicamento. Bueno, uno de los aspectos relevantes de esta vía rectal es que ella va a evitar parcialmente el metabolismo de primer paso hepático, ya que las venas hemorroidales medias, que son estas que encontramos acá, y las venas hemorroidales inferiores, que son estas que encontramos en esta parte, van a drenar directamente a la circulación sistémica, lo que va a mejorar la disponibilidad del fármaco que se esté administrando en el momento. Además, resulta muy útil en situaciones cuando nos encontramos con pacientes que tienen dificultades, ya sea para la deglución o cuando tienen
excesos de emesis, cuando nos ingresan a la urgencia con mucho exceso de emesis, entonces no se va a poder usar la vía oral. Entonces se recurre a esta otra vía, que es la vía rectal, donde se van a poder colocar ciertos medicamentos que nos van a ayudar a controlar ya sea la urgencia que esté manifestando el paciente en ese momento. Esta vía se va a utilizar más que todo también en pacientes que tienen alteraciones con el estado de la conciencia y o dificultades para la deglución. En las dificultades para la deglución podemos acaparar lo que son los niños y los ancianos, ya que estos no colaboran a la hora de hacer una deglución del medicamento, entonces por esta razón recurrimos a la vía rectal. Bueno, uno de los propósitos de esta vía rectal es que nos va a ofrecer alternativas de administración, ya sea local o sistémica, cuando otras vías no son posibles en los pacientes. Esto lo que va a hacer es que va a buscar mejorar la eficacia y la seguridad del medicamento que se le está administrando a dicho paciente. Uno de los objetivos es aumentar la disponibilidad, como ya se había dicho anteriormente. Esto lo que va a hacer es garantizar un efecto rápido en emergencias. Un ejemplo, cuando llega un paciente pediátrico o cualquier tipo de paciente en estado de convulsión, no tenemos un acceso venoso y lo más rápido y debemos actuar de manera inmediata sería la vía rectal. También vamos a lograr una acción localizada y por último vamos a mejorar la adherencia del paciente. Tengo una pregunta. ¿A qué hace referencia con mejorar la adherencia del paciente? Bueno, cuando hablamos de mejorar la adherencia del paciente es cuando tenemos pacientes ambulatorios, como por ejemplo cuando se están manejando procesos inflamatorios rectales. A este tipo de pacientes se les educa para que se coloquen el medicamento por esta vía en su domicilio. Entonces el paciente lo que va a hacer es que va a seguir las indicaciones clínicas que se le dio en el momento de la consulta y de esta manera se va a llevar un proceso farmacológico seguro con las mismas indicaciones que le dio el profesional de la salud. Seguimos con las indicaciones de la vía rectal. Esta vía se utiliza como alternativa terapéutica cuando la administración por vía oral o parenteral no es posible o resulta inconveniente. Por tanto, esta va a permitir tanto efectos locales en la mucosa rectal como efectos sistémicos a través de la absorción a circulación portal inferior. Esto va a depender del tipo de fármaco y formulación empleada. Entonces, situaciones clínicas en las cuales se indica. Primero, imposibilidad de usar la vía oral. Pacientes con vómito persistente, náusea severa, disfagia. Disfagia es la dificultad para deglutir, pérdida de conciencia, coma, convulsiones, donde no es posible ni tampoco seguro administrar por vía oral. Pacientes pediátricos y geriátricos donde rechacen o no sea posible administrar el fármaco vía oral. Efecto local directo en el tratamiento de hemorroides, fisuras anales, proctitis o colitis ulcerativa distal mediante supositorio, enema o pomadas. Estos medicamentos tienen que ser medicados. Tercero, efecto sistémico cuando la vía oral no es viable. En la administración de antipiréticos como el paracetamol, que es el acetaminofén, en niños o adultos con fiebre muy alta y vómito, anticonvulsivantes como el diazepam rectal en casos de crisis epiléptica aguda, analgésicos y antiinflamatorios como el diclofenaco, morfina, entre otros en casos de dolor intenso. Y por último, pacientes en cuidados paliativos cuando la vía oral no es tolerada y se busca una opción menos invasiva que la parenteral. Seguimos con las precauciones para el uso de la vía rectal. Esta vía requiere atención especial para garantizar la eficacia del tratamiento y evitar lesiones o reacciones adversas. Entonces, principales precauciones. En primer lugar, tenemos evaluar la integridad de la mucosa rectal. Esta se debe evitar su uso en pacientes con presencia de fisuras, hemorroides sangrantes, proctitis o ulceraciones y en pacientes que hayan tenido alguna intervención quirúrgica reciente en la zona. 2. Comprobar la tolerancia del paciente. Algunos pacientes pueden manifestar incomodidad o rechazo psicológico ante esta vía o sensación de un cuerpo extraño. Esto se ve especialmente en niños o adultos mayores. Tercero, evitar el uso en procesos inflamatorios o infecciosos activos. La mucosa lesionada puede aumentar la absorción incrementando el riesgo de toxicidad. Verificar el estado de evacuación intestinal. La presencia de materia fecal impide la absorción o la buena absorción del medicamento. Controlar la temperatura y estado del preparado. Los supositorios deben mantenerse refrigerados y atemparse antes de su uso. Aplicar técnicas éticas y posición adecuada. Higiene con guantes, uso de lubricante y colocación del paciente en decúbito lateral izquierdo.
Seguimos con las contraindicaciones de administración de la vía rectal. Existen situaciones clínicas en las que la administración por vía rectal no es apropiada debido al riesgo de lesión o ineficacia terapéutica. Entonces, situaciones en las que no debe emplearse esta vía. Primeramente, lesiones o enfermedades anorrectales, como fisuras, hemorroides trombosadas, proctitis severa, abscesos, tumores o cirugías recientes. Segundo, diarrea intensa o evacuaciones frecuentes. Esto lo que impide es la retención del fármaco en la zona y la absorción adecuada del medicamento. En estos casos, lo que hace es que la vía rectal pierde efectividad terapéutica. Tercero, hipersensibilidad o componentes del preparado, riesgo de reacciones alérgicas o irritación local, trastornos hemorrágicos o pacientes anticoagulados. En pacientes con trastornos hemorrágicos o bajo tratamiento con anticoagulantes, lo que existe es una leve posibilidad de que haya un sangrado rectal, rechazo o falta de cooperación del paciente. Esto se ve especialmente en niños y adultos mayores, obstrucción rectal o fecaloma, lo que es la presencia de la materia fecal endurecida, lo que impide es el contacto del fármaco con la mucosa. Esto lo que hace es que anula la absorción y por lo tanto el efecto terapéutico. Anatomía macroscópica de la vía rectal. Bueno, en esta vía encontramos que el intestino grueso hace parte de la cavidad pélvica. Se extiende desde el colon sigmoide hasta el ano y está compuesto por el recto y el conducto anal. El recto mide entre 12 a 15 centímetros y este funciona como un reservorio donde se acumulan las heces hasta el momento de la expulsión. Bueno, su extremo inferior se ensancha formando la ampolla rectal, que esta es la encargada de mantener el contenido fecal hasta el momento de la eliminación o defecación. Bueno, conducto anal, irrigación e inervación. Bueno, el conducto anal mide entre 2 a 4 centímetros y constituye a la parte final del tubo digestivo. Este está controlado por dos esfínteres, el interno involuntario y el externo voluntario, que estos permiten el control del paso de las heces. Su irrigación depende de las arterias rectales inferior, superior y media. Y la inervación proviene del pleso hipogástrico y de los nervios esplánicos pélvicos. Bueno, esta estructura permite la eliminación controlada de desechos y la absorción parcial de algunos medicamentos. Bueno, anatomía microscópica de la vía rectal. Bueno, la mucosa rectal está formada por un epitelio cilíndrico simple, con células caliciformes, que estas son la encargada de producir el moco, el cual lubrica y protege la zona sobre el paso de las heces. También posee las cristas del Lieberkühn. Estas son las encargadas de secretar enzimas y renovar las células epiteliales. Además de eso, debajo del epitelio se encuentra la lámina propia, que esta está rica en vasos y tejidos linfoides. Y también refuerza la defensa local y permite una ligera absorción de los medicamentos administrados por esta vía. Conducto anal y capas histológicas. En el conducto anal, el epitelio cambia de cilíndrico simple a estratificado plano no queratinizado y finalmente a estratificado queratinizado, similar a la piel para resistir la fricción. Bueno, la pared del recto y el conducto anal están compuestas por 4 capas. En estas encontramos la mucosa, la submucosa, la muscular, serosa o adventicia. Esta estructura permite que la vía rectal cumpla sus funciones de protección, secreción y eliminación controlada. Bueno, irrigación y retorno venoso. En la irrigación, el recto y el conducto anal reciben sangre rica en oxígeno por 3 fuentes principales, que son vena hemorroidal superior. Esta se origina en la rama de la arteria mesentérica inferior y su zona irrigada es la mayor parte del recto superior. La segunda es vena hemorroidal media. Esta se origina en la rama de la arteria ilíaca interna y su zona irrigada es la parte media e inferior rectal. Y la vena hemorroidal inferior, esta se origina en la rama de la arteria pudenda interna y su zona irrigada es el conducto anal. Ahora seguimos con el retorno venoso. En el retorno venoso está a cargo de 3 venas que forman el plexo venoso rectal. Esta
sirven como una conexión natural con el sistema portal hepático y el sistema cava. En el sistema portal hepático es el que lleva la sangre a ser procesada por el hígado y el sistema cava que lleva la sangre directamente al corazón. Entonces, en el retorno venoso, el paso del primero sería sistema portal hígado-vena, sería hemorroidal superior y su drenaje final sería vena mesentérica inferior, vena porta hepática e hígado. En este paso sucede que sufre el primer paso hepático. ¿Por qué? Porque no llega directamente a la circulación sistémica, sino que primero pasa por el hígado. En este sistema cava, entonces su recorrido es vena hemorroidal media y su drenaje final es vena ilíaca interna, vena cava inferior y al corazón. Y vena hemorroidal inferior, que su drenaje final es vena pudenda interna, vena ilíaca interna, vena cava inferior y el corazón. En estos dos no sucede el primer paso hepático, o sea que el fármaco pasa directamente a la circulación sistémica. El proceso de absorción de los medicamentos por vía rectal permite que el principio activo pase a la circulación sistémica ejerciendo ya sea un efecto local o un efecto sistémico. Primero, en la disolución del fármaco, los medicamentos vienen en supositorios, que es su forma farmacéutica sólida, y en los enemas, que vienen siendo los líquidos. El segundo, la liberación. Cuando ya, un ejemplo, el supositorio se funde, el principio activo se libera y queda disponible para entrar en contacto con la pared de la mucosa rectal. El tercero es la absorción a través de la mucosa rectal. La pared de la mucosa tiene una superficie de absorción menor. Con esto a qué llevo, de que se dice de que la pared de la mucosa rectal tiene similitud al epitelio del intestino, pero tiene una superficie de absorción menor, ya que este no tiene vellosidades ni microvellosidades a comparación al epitelio del intestino. El fármaco atraviesa la mucosa a través de difusión pasiva, es decir, tiene que ir irradiantes en mayor concentración a menor concentración. Para que la difusión se dé, tiene que tener liposolubilidad y grado de ionización. En el cuarto paso está la circulación sanguínea y el drenaje venoso, como lo expliqué anteriormente, que la sangre de la vía rectal se drena a través de las 3 venas hemorroidales. Y por último está el posicionamiento del medicamento, que es crucial. Con esto voy a que, un ejemplo, si el supositorio se inserta en una parte inferior del recto, este no va a tener necesidad de pasar por el efecto de primer paso, ya que pasaría directamente a la circulación sistémica. Si se coloca un poco más arriba, sí podría tener la oportunidad de que pase por el efecto de primer paso y se pierda gran parte de la biodisponibilidad. Factores que influyen en la absorción. En esto tenemos la área de superficie. Su valor es moderado porque es más que todo depende del intestino delgado y esta tiene una área aproximada de 200 a 400 centímetros cuadrados. En relación, es un área de superficie más pequeña, limitada a la absorción comparada con la vía oral. Sin embargo, la mucosa rectal es altamente vascularizada, lo que permite una absorción. Es razonablemente buena para los fármacos lipofílicos. Seguimos con el pK, que es la constante de disociación ácida. Su valor depende del fármaco. Más que todo tiene que estar en su forma no ionizada al pH rectal. Su relación, solo la fracción no ionizada atraviesa y fácilmente la mucosa rectal. Por eso, los fármacos con pK cercano al pH fisiológico rectal representan mejor absorción. El peso molecular, el peso molecular es bajo, es menor a 500 Down, que favorece la absorción. Esto en relación, lo que quiere decir es que cuanto menor sea el peso molecular, más fácil será la difusión pasiva a través de la mucosa rectal. Las moléculas grandes o polares como péptidos
presentan absorción limitada. Bueno, a mí me toca hablar sobre la forma farmacéutica de la administración de la vía rectal. Comenzamos con los supositorios, que estos son sólidos con forma cónica u ovoide que se funden o se disuelven según la temperatura corporal. Estos liberan su principio activo en la mucosa rectal. En estos encontramos ejemplos comunes como el paracetamol o el acetaminofén, que son los antipiréticos o analgésicos. También encontramos el diazepam, es un anticonvulsivante en emergencias pediátricas. También tenemos la glicerina en tipo laxante y los antihemorroidales. Principales ventajas que son útiles en pacientes con vómitos o inconsciencia, evita parcialmente el efecto de primer paso, menor irrigación gástrica y también tienen posibilidad de acción local o sistémica. Seguimos con los enemas, que son líquidos o suspensiones administradas en el recto con fines terapéuticos o evacuantes. Uno de los ejemplos serían como pueden ser mis enemas de pequeño volumen. Ejemplos comunes están el enema salino o el fosfato sódico, que son laxantes. También están los enemas de mesasalina, que es un tratamiento de la colitis ulcerosa. También tenemos los enemas de contraste, que este es de uso diagnóstico. En las ventajas tenemos que permiten una acción local rápida, que facilitan la limpieza intestinal y también es una alternativa cuando no se puede administrar por vía oral. También en algunos evitan el efecto de primer paso. Tenemos las pomadas, cremas o ungüentos rectales. Estos son semisólidos que son aplicados localmente en la zona anorrectal con fines inflamatorios, anestésicos o cicatrizantes. En esto tenemos ejemplos comunes como las pomadas de lidocaína o hidrocortisona, que son antihemorroidales. Tenemos las cremas antibióticas o antiinflamatorias y por último tenemos ungüentos cicatrizantes. En las ventajas tenemos que es de alta concentración local con una mínima sistémica. También tenemos que disminuye el dolor, la inflamación y el prurito local. También que son fáciles de aplicar, ideales para hemorroidales, fisuras y procesos inflamatorios. Bueno, y continuando, vamos a hacer una pequeña demostración del procedimiento, cómo se hace una administración por la vía rectal. Para iniciar debemos tener en cuenta que esta área debe estar totalmente íntegra y en óptimas condiciones para poder hacer esta administración al paciente. Debemos tener guantes, que es lo primero que nos vamos a colocar. Y en esta demostración vamos a hacerla con la forma farmacéutica de un supositorio. Entonces vamos a tapar al paciente, ya que este procedimiento es un poco vergonzoso para él, entonces vamos a brindarle un poco más de seguridad tapándolo. Vamos a colocarlo en posición de cúbito lateral, y vamos a proceder a limpiar el área. Y lo que vamos a hacer es que vamos a separar los glúteos de esta manera para así poder tener una mejor accesibilidad al recto. Entonces, separamos los glúteos, limpiamos de esta manera para retirar cualquier exceso que se encuentre en él, desechamos y procedemos a colocar el supositorio. Abrimos de esta manera. Aquí podemos ver que tenemos un supositorio de glicerina, lo introducimos con la mano dominante, ya sea de 5 a 7 centímetros, para que éste pueda hacer su absorción de manera correcta. Por último, retiramos y vamos a presionar los glúteos de esta manera, haciendo la presión lo más que se pueda, por lo menos por 15 minutos, para así poder evitar la liberación prematura del medicamento que se está administrando.